por continuar con nosotros aquí en Despierta RD, todavía como nubladito, porque son ahora 6:30 de la mañana por ahí, compartiendo con el pueblo dominicano desde este altar de la patria en el Parque Independencia, la víspera, como decíamos aquí, del natalicio 206 del patricio Juan Pablo Duarte y Díez, que mañana estaría cumpliendo 206 añitos. No creo que hubiese llegado tan lejos, pero aquí estamos celebrando su vida. Todo lo que hizo por la República Dominicana, que todo el mundo debería conocerlo, apreciarlo, valorarlo y replicarlo sobre todo. En este momento le damos la bienvenida a nuestro compañero Cristian Cabrera, que se suma. No sé dónde era que estaba Cristian comiendo anoche, que hoy tuvo que hacer varias paradas. Buenos días. Anoche, no, anoche, tengo 3 días en esto. Buenos días, amigos, gracias por estar en sintonía con Despierta RD y por supuesto gracias por confiar en nosotros para salir de su casa bien informado, ya aquí compartiendo con ustedes como me correspondía cada viernes. Y bueno, ahora estamos con un proceso un poco complicado de salud, pero cumpliendo con el rol de informarles y acompañarles cada mañana con información en este canal Telecentro, Canal 13. Aquí en este Parque Independencia ya se está sintiendo el movimiento de vehículos, la gente que se traslada hacia sus puestos de trabajo, claro, tal vez a las universidades. Ya se escucha el ruido de camiones que están transitando, ojalá que vayan por la derecha como les ordenó el Intran. Y aquí estamos también sintiendo todavía el frío de la madrugada, que está muy rico y muy delicioso, por lo menos para mí. Bueno, mira, ya que tú tocaste ese tema, yo no quería irme por ahí, no quiero que me digan que yo soy peleona, ni mucho menos. Pero ya que tú tocas ese tema, yo vengo esta noche desde Boca Chica. Me tocó venir por la carretera de las Américas, la autopista de las Américas, como siempre, como cualquier vía. Y yo de verdad quiero ver... ¿Está iluminada? No, no está completamente iluminada. La primera cosa es el tema de la iluminación. Señores, una carretera que es utilizada constantemente, diariamente por turistas que tienen que llegar del aeropuerto aquí a Santo Domingo o dirigirse a cualquier parte de donde vayan a ir. Oscura en su mayoría, sobre todo la boca del aeropuerto está completamente oscura, eso no lo puede despintar nadie. Esa es una, que no sé a quién le competirá, porque se decía por una parte del ayuntamiento, otra parte obras públicas, habrá que ver quién es el responsable de eso. Mucha gente se pregunta si obras públicas es el ayuntamiento, porque últimamente todo... Pero todo recae, uno se tira la bola, siempre no, uno se tira la bola con otro, pero ahora... En el camino, y ahí hay un video que pude hacer, yo tengo un aparatico que he puesto en mi carro, donde tú pones el celular, le das a prender la cámara y solamente se mueve. En el camino, yo dije, no, espérate, puse la cámara y ustedes, no sé si tenemos las imágenes al aire, de un camión, uno de los tantos que vi, que venía, que ustedes no lo van a ver delante de mí porque no se ve, el camión no se ve porque no tiene ninguna señalización, no tiene nada de luz. El camión, nada de luz, ni reflectores, nada de luz, ningún reflector, pero para colmo, yo me puse más cerca, me fui más cerca a la velocidad de él y tampoco tenía placa. Entonces, ¿cómo yo denuncio algo que no tiene ni placa, ni tiene luces, ni tiene ninguna señalización? Tal vez aprovechó esa hora para circular. No, es que es peor todavía, es peor. Ahora, ese era ese camión. Pero más adelante habían varios motoristas que venían inclusive en vía contraria en las Américas. En las Américas tenemos el video ahí. A una alta velocidad, me imagino. En las Américas tenemos el video ahí. Tú tienes ahí la foto. Bueno, el video está por ahí. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Y para qué les digo? Camiones. Vi un camión llegando al peaje, o sea, yo llegando al peaje, un camión en un furgón, en vía contraria al peaje. Señores. En esa zona de las Américas. Yo decía, ahí yo no estaba grabando. Pero hay militares. Hay militares. Pero ¿qué van a hacer aquí? Eso ha sido una constante ahí, porque siempre han pedido un supuesto desvío para quien viene de la autopista Las Américas, ingrese a la zona urbana que está ahí, no recuerdo cómo se llama ese sector, que queda frente al mar. Pero lo que hacen es entrarse por una de las aberturas que tiene el peaje, que tú sabes que son... que se mueven, que son movibles para ajustarse según va el tránsito fluyendo en cierta dirección. Y bueno, ahí entonces se cuelan los motoristas, se cuelan vehículos, incluso grandes, camiones, como dice Loreni, y pasan, y lo que provocan es caos, entaponamientos, provocan también accidentes de tránsito en muchos de los casos. No son una ni dos las vidas que se han perdido ahí en ese espacio de la carretera, de la autopista. Y cada día
se ocurre más, y no es un asunto solamente de la autoridad, aunque la autoridad está para llamar al orden. Es un asunto de conciencia ciudadana que no atienden esas personas a lo que está establecido. Se supone que si hay algo que limite la vía, no es para que tú te cruces hacia el otro lado, provocando accidentes de tránsito. Eso ocurre, hay dos zonas donde ocurre en las Américas. Ocurre cerca donde están los elevados que permiten el acceso al aeropuerto. O sea, del lado, quien viene del este hacia Santo Domingo le queda casi frente a los elevados que permiten el paso al aeropuerto, y quien va desde la capital hacia la zona este del país, eso está justo después de la calle que permite también el acceso al aeropuerto. Esa parte ahí es crítica. Sí, pero te voy a decir algo que fue lo que más me llamaba la atención, y yo venía hasta riéndome en el camino, porque yo decía, ¿cómo va a ser que dentro de las medidas del Intran ahora está en que los agentes no pueden tener caries, no pueden limpiarse las cejas? Y tú me dices esa maldita vaina de que tú tienes el tránsito colapsado, y aparte de esto, los vehículos sin luces, sin señalización y haciendo lo que les da la gana en vía contraria. Y sobre todo sin un régimen de consecuencias que sea severo para que las personas que de verdad cometan ese tipo de infracciones, arriesgando sus vidas y las de los demás, no tengan una sanción ejemplar, tanto económica como hasta de cárcel. Pero ahora, está arriesgando la vida de los demás. La mica de mi vehículo se le daña y a mí me van a parar. Una multa segura. Una multa porque tal cosa. Pero no queremos ver la realidad que nos está atrapando y que nos sigue colocando dentro de los países con los índices más altos en Latinoamérica de accidentes de tránsito y de muertes por accidentes de tránsito. Entonces, al Intran que empiece a poner el orden por donde está, de la A a la Z, que no empiece. O sea, eso de la medida de las caries y que no puede tener depilación, que no puede decir tener que no puede tener tatuajes. No, dime tú qué tiene que ver con el tema de los tatuajes. ¿Qué hace un tatuaje en una persona? ¿Te hace peor persona un tatuaje? Por favor. O sea, esto es una estupidez del tamaño del cielo, una estupidez. ¿Ustedes han visto los países desarrollados? ¿Ustedes han visto cómo se manejan los países desarrollados? Hasta en bolos. No, pero es que usan trenzas, tienen aretes, y eso no impide, porque lo que importa y lo que interesa es que usted como ciudadano pueda hacer su trabajo, que tenga la capacidad para hacerlo bien y cumplir con lo que se le exige. Yo no sé realmente. Sí. Yo no sé quién es que asesora a las instituciones nuestras para ese tipo de medidas, porque eso es el bullying. O sea, están recibiendo la mofa más grande, la burla más grande por todo el que ha viajado 2 días y se ha dado cuenta de que el mundo no se maneja así y que quieren agarrar como si la fiebre estuviera en las sábanas. Estamos hablando de que no le ponen atención a los vehículos que de verdad presentan un peligro, pero sí quieren atacar a otras cosas que son menores, que no estoy en contra de que se ataquen, pero vamos a empezar en orden a arreglar el tema del tránsito en la República Dominicana. Eso ocurre también con el tema de las luces LED cuando se prohibieron, que no se permitían. Aquí hay carreteras que obligatoriamente tú necesitas de una luz LED de cierta intensidad porque no tienen iluminación. Están iluminadas. O sea, tú te vas al Cibao a las 12 de la noche y tú, si no te encuentras con un hoyo, te encuentras con un animal o te encuentras con un vehículo así, como tú señalabas, averiado, sin iluminación, que no está señalizado. Entonces, sí. Gracias a Dios que ahora con la gestión esta de seguridad vial, al menos cuando hay un accidente, un vehículo está parado a la derecha, ya tú ves porque 200 metros antes al menos hay una camioneta con luces intermitentes que te permite reaccionar a tiempo. Pero hay otros lugares donde, mira, no hay forma de que tú pases por ahí y no puedas encender unas luces de esas si las tienes, sino tienes que tener luces de alta intensidad. Sí, porque realmente es otra de las fallas. O sea, te quieren impedir las luces, pero ellos no colocan luces. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a ir a llegar? Miren, a mí me llegó una foto que quiero compartir con el pueblo dominicano y que quiero saber qué pensaría el Instituto Duartiano, qué pensará todos los historiadores que tienen que ver con Juan Pablo Duarte para esta información o esta invitación de una discoteca que se llama Patria Discotheque, que está invitando al Birthday Duarte o Duarte's Birthday. Entonces dice aquí que Hostos by Salomé Ureña, no entiendo eso, ¿ok? Porque tiene Salomé Ureña, DJ Mella, o sea, una sátira. Están prostituyendo los símbolos patrios. Están burlándose, o sea, el DJ es Mella, la host va a ser Salomé Ureña, quien va a estar recibiendo, y va a ser un 2x1 hasta las 12. Señores,
De verdad, en serio. Esto es una burla. O sea, a esto es que está llamado las instituciones del orden aquí. Aquí no se les respeta ni siquiera los símbolos patrios. Se juega con la identidad, con las personas que nos dieron la identidad, por las que hoy somos libres e independientes y soberanos y por las que hoy le podemos decir ladrón, corrupto, delincuente a las principales figuras del Estado y a nosotros no nos pasa nada. Yo creo que... Claro que sí, y esto, y ahí lo dice Villalobos, esto es peor que el tatuaje de los agentes, que cualquier cosa de la carie. Yo no sé cómo pretenden el tema de la carie. Aquí hay prevención en salud bucal, ¿tú me entiendes? el Ministerio de Salud Pública. Realmente tiene, esto pero es una no tiene burla, los fondos. una Pero, burla. pero no Pero sirve no de nada. tiene Si los no me lo fondos. aplican, no sirve de nada. Tú puedes tener todo en un papel aquí, mira, establecido. Esto es esto. Nosotros tenemos leyes para todo. Tenemos ¿Y qué se leyes para aplica? todo. No, ahí es que está el punto. O sea, nosotros tenemos las leyes. El problema está en la aplicación. El problema está en el régimen de consecuencias. Ya tú sabes que bajándole o enamorando a un agente o inventando una mentira, te le puedes escabullir. O sea, el régimen de consecuencias en nuestro país está en pañales. La gente no entiende y no valora ni respeta. Pero ustedes vieron que estábamos discutiendo de un video Pero eso comienza... de un raso que fue destituido, el raso. El video no es nuevo, pero el raso fue destituido porque él anda sin papeles en la calle, choca a un coronel. Óyeme, el raso anda vestido de civil con una bermuda en chancleta y una franelita blanca. Choca a un coronel próximo al Centro Olímpico. El Centro Olímpico. Y él le dice, estos no son problemas de AME. A un agente le dice, estos no son problemas de usted no tiene rango aquí. A él que me llame, que yo le doy mi número y que hablamos, vayamos, o que me llame, me mande la policía. No, o sea, además el también... tipo, y yo soy un maldito rango, mi rango, a un coronel. Usted no tiene que meterse en eso. A un coronel. Vamos a ¿cómo se llama? Cuando van a la meta a declarar Entonces, como dos civiles. El agente de la DGCET, para organizarlo mejor, porque ya es DGCET, va a solicitarle los documentos porque se tiene que hacer un reporte. Y el reporte no es para ir al centro automovilístico, a la casa del conductor, no. Es un registro de accidentes y revisar que esté en orden el tema de que usted tiene su documento y usted también, pónganse de acuerdo y vayan al procedimiento burocrático necesario. Pero ¿qué pasa? Que este joven no andaba con sus documentos, se había exacerbado y se había puesto en un comportamiento agresivo y le quiso quitar la autoridad a una... Mira, yo decía, los muchachos me decían, no, que el coronel quiso sacar provecho de su rango, pero es que usted fue el que, a usted lo chocaron. A usted lo chocaron, si usted chocó, usted es el que tiene que, mire, estos son mis documentos. Y si no lo tiene, el trabajo es de la gente de la DGC de incautarle el vehículo. Eso es así. Lorena, mira, ya cambiando también de tema, yo quiero sumarme a una denuncia que ha hecho la Asociación de Padres, Amigos, Padres, Madres, Amigos y Tutores del Distrito Municipal, del Distrito Educativo 1501, esto es en Los Alcarrizos, quien ha hecho un sometimiento a la justicia a través del Tribunal Superior Administrativo a la Asociación Dominicana de Profesores, reclamando que pare el cese de la docencia, porque desde hace ya un tiempecito esa filial de la ADP ha venido reclamando el pago de unos incentivos y de unos retroactivos al Ministerio de Educación, y como todavía no lo han hecho, entonces han optado por paralizar la docencia en Los Alcarrizos, donde tanta falta hace la educación, pero como ustedes saben, ese es un municipio conocido por ser titulado como los matapolicías, una banda que había que operaba, que la policía también se encargó de eliminar uno a cada uno de sus miembros, pero que es una zona donde la delincuencia se ha desarrollado muchísimo. Entonces yo quiero sumarme a este llamado de esta institución, porque no puede ser que siga siendo la parte más débil y que en este caso también es la mayoría, dígase los estudiantes, quienes tengan que seguir pagando los platos rotos por decisiones administrativas que tenga el Ministerio de Educación. No puede ser, señores, que se siga atentando contra la calidad de la educación, esto a pesar de que la propia ADP firmó el Pacto Nacional para la Mejora de la Calidad de la Educación junto a otros sectores, tanto políticos como civiles, esto en el año 2012, todo para que mejore la educación dominicana y cuando el tema del 4% para la educación. Así que ojalá que el Tribunal Superior Administrativo falle a favor de esta entidad, esta asociación, porque de verdad ellos lo que deberían es sentarse en la mesa del diálogo, hacer un llamado, qué sé yo, quizás pancartas, algo que llame la atención del ministro, pero no
seguir parando la docencia, donde los estudiantes continúen perdiendo clases, y sobre todo en esa zona que mucha falta hace, porque es una zona, se dice que no hay oportunidades, pero muchos jóvenes que terminan el bachiller, de los jóvenes que estudian en las escuelas públicas, no tienen el nivel cognitivo adecuado, porque a veces los profesores que los forman tampoco tienen la capacidad. Y quiero también aprovechar este momento para, así como estoy tal vez poniéndome del lado de esta asociación de padres, madres, amigos y tutores que denuncian y someten a la justicia a la ADP, también quiero unirme al llamado que hace la presidenta de este gremio, Xiomara Guante, de que el Ministerio de Educación defina el contenido que tendrá la tanda extendida, porque ya hace un tiempo que está supuestamente operando, pero ella dice que básicamente es como una extensión del plan social de la presidencia, porque los estudiantes están hasta las 4 de la tarde, pero realmente no hay un plan elaborado de las materias que se deben impartir, cuáles son las capacidades laborales que pudieran desarrollar una vez terminen ese bachiller, ese politécnico en esta modalidad. Entonces yo también me uno a este llamado, que se defina, porque no puede ser que el 4% para la educación, ese dinero que se está invirtiendo ahí, se siga básicamente perdiendo, y que en el tiempo que tiene ya aplicándose no se vea resultados positivos en la educación, que hay más escuelas, pero también esas escuelas vemos que desde que llueve se cae una pared, se agrieta, o sea, tampoco hay calidad en eso, que haya una supervisión para que todo lo que sea, el uso que se le da a ese dinero sea real y efectivamente en beneficio de esta clase que tanto lo necesita. Mira, Patricia, ahí sobre el primer tema que tocabas, hay algo que con lo que yo no voy de acuerdo, y es que los profesores han tomado un método de retaliación cuando una posición del Ministerio de Educación o cuando una decisión de esa institución no le conviene o no le convence, y es que por cualquier quítame esta paja, como decimos en buen dominicano, se deja de dar clases en la escuela donde ellos participan. Y eso lo que provoca es un retraso en lo programado para esos alumnos que al final de cuentas son quienes sufren en carne viva el desconocimiento, y no ahora ni siquiera, lo sufrirán cuando tengan que ingresar al mercado laboral, o lo sufrirán cuando necesiten de un conocimiento y no lo tengan porque un profesor no asistió a clases en determinado momento. Los profesores han tenido los mayores beneficios en los últimos 8 años. Ahora todo el mundo y quiere aún ser profesor. no están convencidos. Aún ellos dicen que no se les paga como debe. Y yo entiendo que los profesores son una de las partes en la sociedad que más deben recibir honorarios por su servicio, ya que de ahí parte prácticamente todo en la sociedad. Y yo soy de los que creo que independientemente de todo ello, el método de lucha que han utilizado los maestros tradicionalmente es incorrecto. El dejar de dar docencia no debe ser su bandera, no debe ser el método de lucha que lleven todo el tiempo para tratar de conseguir los beneficios o las reivindicaciones que ustedes deseen. Yo considero que ustedes deben, porque tienen los instrumentos para ello, comunicarse directamente con el ministro de Educación y llegar a acuerdos, porque no todo lo que se promete y no todo lo que ustedes quieren será cumplido en todo momento. Los profesores sí es cierto que se han ganado una parte importante y hasta cierto punto de respeto, pero como masa de formación del ciudadano, no como un ente de protestas, que es lo que se ha convertido últimamente la ADP. La ADP, el sentido que ha tenido en los últimos años es única y exclusivamente una institución que protesta por todo y por nada. La ADP y el Falpo parece que hicieron una alianza, o algunas de esas instituciones que protesta Fenatrano, no sé con qué formación sindical ha venido la ADP, que ha llevado a pelear por todo. Sin embargo, debería pensar primero en su origen, en lo que le da razón de ser a esa institución, que son los estudiantes, y que sin la formación de estos, ustedes no tendrían ni siquiera que un empleo, no tendrían ni siquiera una asociación, y no sería útil siquiera su agrupación como ente social para exigir esas reivindicaciones
que en estos momentos la están haciendo en un procedimiento. Independientemente, los profesores son la parte o una de las partes fundamentales en este proceso de enseñanza-aprendizaje, y con esta accionar que están ellos realizando, están violentando el artículo 4.2.1 del Pacto Nacional por la Mejora de la Educación. No puede ser que por cualquier quítame la paja ellos decidan paralizar la docencia, violentar ese pacto y que no pase nada, señores. Esos tiempos deben cambiar, estamos ya en el siglo XXI, y si se quiere apostar por la mejora de la calidad, por que el sistema educativo dominicano mejore, porque ya es una costumbre que cada vez que se hagan estudios internacionales en República Dominicana quede muy mal parado en matemática, en lengua española, en ciencias de la naturaleza y en sociales, que son las principales materias básicas. Si no se mejora la calidad con la con la presencia de los maestros, impartiendo los pocos conocimientos que tengan, entonces seguiremos igual, y esto debe cambiar. Yo creo que el mejor alumno y el mejor profesor es la voluntad. Si tú tienes voluntad, vas a ser un buen profesor. Si tienes voluntad, vas a ser un buen alumno, porque es parte de lo que necesitamos nosotros. Ustedes tienen completa la razón con el tema, y ojalá que los maestros hagan un poquito más de conciencia, porque como decía Cristian, ha sido mucha la conquista del sector de educación docente. Yo diría que el que más ha tenido durante los 10 últimos años. Sí, realmente, y siguen exigiendo, que está bien, pero vamos a seguir dándole la fuerza también a los estudiantes para que no se queden. Miren, otro tema que tenemos que tocar es una situación que se dio anteanoche, bueno, la madrugada de ayer, en el Distrito Nacional o en diferentes zonas de la capital del país, por un allanamiento que se produjo con nada más y nada menos que 60 policías, un coronel, 18 fiscales y 17 agentes de investigación. Esto es un operativo que estaba montando la Dirección General de Impuestos Internos, porque llevaban una investigación de un grupo de empresas, al parecer todas del mismo equipo, de la misma familia, porque tienen un apellido en común casi todos, de una estafa millonaria en impuestos, más de 4.000 millones de pesos en impuestos. Miren, ya se están apagando las luces. 4.000 millones de pesos en impuestos, sí, evasión de impuestos. Evasión de impuestos. Miren, la Dirección General de Impuestos Internos, y lo digo, informó que 60 policías comandados por un coronel, 18 fiscales, 17 agentes de investigación realizaron allanamientos para determinar o para detener a los involucrados en un supuesto fraude fiscal sin precedentes detectado en la institución. Yo creo que hay más, lo que pasa es que tienen que seguir Pero buscando. se mencionan los apellidos. Todo se menciona, les voy a decir porque, ahora, oye, al grupo Tremols Payero, que le voy a pasar a decir los detalles con cifras, y lo voy a leer para no cometer ningún error. Dice aquí, la defraudación fiscal, según la DGI, asciende a 4.127.5 millones de pesos, sin incluir los intereses, indemnizatorios y demás recargos que elevarían el monto a nada más y nada menos que a 9.321.7 millones de pesos. O sea, esta empresa ha evadido impuestos por 4.000 y pico de millones, y con los intereses y moras y demás serán 9.000 millones. Casi 10.000 millones, si ustedes lo ven ahí. Con esto tú sabes, todas las escuelas, los profesores, las becas, la gente que se... El Ministerio de Salud, que tantos recursos necesita. Exacto. Una declaración indica que el caso surge de la investigación realizada por la DGI al grupo Tremols Payero, Tremols Group, que se identifica en las redes sociales así. Dice también, integrado por Rafael Tremols Payero, Eddie Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Hervis Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Mariceli Cruz López, Néstor López Alcántara, Huáscar Alberto González Payero, Amanda López Cuevas y Doris López Urbáez. Ahí presentan todos los nombres, te está diciendo todo, y la cantidad de empresas. Estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales, pero mínimo están para cometer defraudación fiscal, entre las que se encuentran, oigan bien, Suplidores Generales Dominicanos, Supligerdom, Licores y Bebidas del País, Libepa, Bodegas de Iberia, Dominican Hotel Register Company, Licores y Bebidas Dominicanas, Constructora Aspen, Inmobiliaria AG Tate,
AGT, Licores Royal. Entonces, la DGI también refiere, a través de los mecanismos de control, que detectó algunas de las empresas del cartel, óigame, del cartel Tremos Payero, ya le pusieron imagínate. del cartel Tremos Payero, reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar esas ventas y que no guardan la relación con su actividad económica. También se determinó que estas eran compras ficticias, y sigo determinando esto para no cometer error. Dice que tenían como propósito deducir gastos también ficticios a la renta para de esa manera no tener que pagar impuestos. Una empresa ficticia, tú le haces creer que le compraste 100 millones de pesos en producto, ese es un gasto de 18 millones de pesos que tú tienes. O sea, tú gastaste 100 millones en una empresa. Hay que pagarle 18. Hay 18 millones que son de para el impuestos. Estado. Entonces, esos 18 millones, el Estado, cuando tú tienes que reportar tus ingresos, te descuenta esos 18 millones porque tuviste gastos. Pero ellos estaban operando con empresas ficticias para generar compras que luego no se reportarían y harían que disminuyera el pago de la renta. Esto, señores, creo que está dando un precedente. En las últimas 4 o 5 semanas hemos destacado muchos de los fraudes que ha descubierto la Dirección General de Impuestos Internos, y todavía siguen siendo más, de empresas o lugares que tú vas, tú le pides el comprobante y te dicen que ya no te lo pueden dar. Eso es evasión de impuestos. Claro. Cuando te le dicen, no te lo voy a mandar, y no te lo mandan, eso es evasión de impuestos. Cuando te dicen, pero te lo tengo que aumentar, eso es evasión de impuestos. Si Porque pagas tú con Si vas a tarjeta, pagar con tarjeta, tengo que cobrar. tengo que te cobrar cobro más. Eso es evasión de impuestos. O, en su defecto, te hago un descuento si pagas en efectivo. Eso es evasión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que apoyar a estas medidas que se está implementando de la Dirección General de Impuestos Internos, aunque yo te puedo decir que hay cosas que yo no las apoyo, porque hay un seguimiento. Si tú haces una denuncia, a menos que tú tengas a un Marcos Cadet, que es director de comunicaciones, o a un Magín Díaz, que es el director general, tú no te enteras de cómo va esa investigación. O sea, yo hago una denuncia de que Cristian no me pagó, no me dio una factura, y tú haces la denuncia vía virtual o una carta, pero tú no te enteras si a Cristian lo persiguieron, a menos que tú tengas una gente interna ahí, ¿verdad? Entonces, tú no sabes qué pasa con las personas que tú denuncias, porque la ley dentro del Código Tributario no te da la potestad, se tiene que guardar esa La confidencialidad, ¿me entiendes? Pero esta es la realidad de estas empresas, que realmente hay varios tipos penales con los que incurrieron ellos, y dice que el grupo Tremos Playero utilizó también sociedades fantasmas. O sea, ellos tienen una estructura Es una estructura, es una asociación de malhechores, para independientemente de evadir impuestos de la renta. Señores, ustedes saben qué es lo peor. Cuando una empresa pequeña, como la de muchos de los que tenemos aquí, tiene que regularmente los días 20 pagar al impuestos internos todo lo que tú has podido ingresar, sin que ni siquiera los que a ti te deben te hayan pagado. Uno tiene que pagar el anticipo, tiene que pagar el ITEVIS, tiene que pagar la TCS, tiene que pagar Infotep, tiene que pagar una cantidad de cosas que tú dices, pero ¿y cómo va a ser? Todo Y eso esta antes de empresa, empezar a operar. Claro que sí, creando fantasmas para poder evadir impuestos en la sociedad. Mira, Lorena, hay un tema que no puedo obviar, y es una situación internacional que todos sabemos, el tema del estimado país de Venezuela, que vive una situación crítica socialmente, políticamente y económicamente también, y que algo debe evaluarse para el proceso que ha llevado Venezuela. Y ahora hablo de las relaciones venezolanas y dominicanas, relaciones diplomáticas, y es que yo considero que el gobierno dominicano debe evaluar si realmente continuará teniendo en su casa, en su territorio, a un embajador de un gobierno que desconoce. Dígase, todos sabemos que la República Dominicana, si nos enteramos ayer con la declaración, o más bien el tuit de Rodríguez Marchena, y posteriormente el respaldo con otro tuit del Ministerio de Relaciones Exteriores, de que la República Dominicana votaría en el mismo tenor que votó en enero en la Organización de Estados Americanos, rechazando la legitimidad de las elecciones del gobierno de Maduro. Por tanto, de por sí, si el Estado dominicano rechaza la legitimidad de aquellas elecciones que tienen hoy
a Maduro como uno de los presidentes de Venezuela, y digo uno de los presidentes porque todos sabemos que días atrás se posesionó Juan Guaidó como presidente temporal de Venezuela. Tenemos también el tema de que en ese país no se pueden tener dos cabezas y un gobierno, como es el caso del dominicano, tener relaciones diplomáticas con ambas cabezas. Es decir, que inmediatamente Juan Guaidó fue posesionado como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al momento no se puede tener relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro ni con cualquiera de sus funcionarios. Y esto porque se desconoce ese gobierno. Si la República Dominicana no hubiese desconocido tal gobierno o la legitimidad del mismo, entonces en ese caso sí podría haber relaciones diplomáticas con Venezuela a cargo, en el caso de la República Dominicana en la actualidad, del embajador Ali de Jesús Uzcategui. O sea que la República Dominicana debe llamar al embajador Uzcategui, sea reenviándolo a su casa y pidiéndole al gobierno ya instaurado por Guaidó un nuevo embajador, o en su defecto yo considero que posiblemente podría existir la ruptura de unas relaciones temporalmente hasta que se restablezca el orden y que se defina finalmente se defina la cabeza del gobierno venezolano, sea ya con Guaidó al mando. Entonces nuevamente se retomen las relaciones bilaterales entre Guaidó con sus embajadores, su cuerpo diplomático y la República Dominicana. Así que es algo que se debe evaluar al momento cuál finalmente será el paradero de este tema, porque es imposible tú desconocer un gobierno y tener un funcionario de ese gobierno en tu país haciendo las gestiones oficiales para todos los nacionales de ese país. A esto yo quiero agregar, Cristian, que independientemente de todo, el hecho de que Juan Guaidó se haya autodeclarado como presidente encargado de Venezuela ha sido un paso trascendental, sobre todo porque ha logrado concitar el apoyo de la comunidad internacional, aunque se mantiene dividida. No obstante, a Juan Guaidó aún le falta mucho todavía porque no cuenta con el poder económico, ni cuenta tampoco con el apoyo de los militares, cosa que sí tiene Nicolás Maduro. Juan Guaidó no puede tomar decisiones que ayuden al cambio en Venezuela, porque el poder estatal y de las instituciones todavía lo mantiene Maduro, e igualmente la lealtad de los militares. Y es justamente esa la estrategia que ha utilizado este joven de apenas 35 años para tratar de remover conciencias. Incluso su esposa se ha unido a una campaña que han creado en las redes sociales, llamando a las esposas, a las madres, a los hijos de los militares para que se pongan del lado de la causa justa. Y independientemente de todo, esto ha sido un gran paso, pero entiendo que todavía no es un gobierno, porque para mí solamente es un símbolo que ha venido a traer mucha esperanza a los venezolanos que están en su país, a los que han tenido que emigrar bajo distintas condiciones. Es un símbolo, pero todavía no es un gobierno porque no cuenta con el apoyo de los militares. Y esta situación traerá efectos colaterales en Venezuela. Se habla de que habrán muchísimos muertos, muchísimas personas apresadas, que tal vez puedan sufrir diferentes vejaciones, y los más, vamos a decir, caóticos tal vez, los más negativos, pronostican una guerra civil en Venezuela, y Dios quiera que esto no se dé, porque es sabido que cuando un mandatario no quiere dejar el poder, utiliza todos los recursos a su disposición para utilizar la fuerza, y sabemos que sería una fuerza desmedida, desproporcionada, porque quizás personas que vayan a una marcha o que tal vez lancen piedras o palos a los militares, pero la respuesta de allá hacia acá no será la misma, porque serán balas las que vendrán y muchos más las personas que vayan a morir. Ayer el mismo embajador de Venezuela, Ali de Jesús Uzcategui, volvió y reiteró que el único mandato legítimo es el del presidente Nicolás Maduro, porque fue elegido por el voto popular, y que básicamente este es un desacato. Básicamente es lo que ni modo que va a decir otra cosa, porque él fue puesto por el presidente Nicolás Maduro y siempre ha defendido su gestión. Sin embargo,
esta situación que ha marcado un antes y un después en Venezuela luego de toda esta crisis económica, política y social que ha venido viviendo y que ha provocado un éxodo masivo de millones de venezolanos que han tenido que, a pesar de ser profesionales, han tenido que dedicarse a otras labores en países, en otros países. Por ejemplo, aquí mismo vendiendo en los semáforos, en la Duarte, se dedican también a la belleza. Y es muy duro, señores, de verdad, es muy duro que usted tenga su vida y tenga que dejar su familia, tenga que dejar todo lo que usted sabe hacer para ir a navegar en aguas extranjeras, porque en su país no se pueda vivir, porque aunque usted tenga el dinero, no pueda comprar alimentos, no pueda comprar medicinas y básicamente se estén muriendo en su propio país debido a esta crisis económica, política y social. La verdad es que ser extranjero no es fácil, sobre todo cuando tú no tienes las condiciones económicas para vivir como un turista. Claro. Porque el extranjero, hay muchos tipos de extranjeros y hay extranjeros que van y con el dinero que tienen pueden hacer lo que quieran y tú no eres mal visto cuando tú estás gastando. Ahora, cuando tú estás generando gastos, eso sí está muy difícil para cualquiera. Y otra cosa importante es que ojalá, y en este punto, porque yo ayer hablé mucho de Guaidó, hablé de su perfil, hablé de cómo llegó a la Asamblea Nacional a presidirla, lo de su secuestro de 1 hora, lo de la liberación, todo de lo que cómo ha pasado, se ha convertido en un boom este joven de 35 años del Partido Voluntad Popular. Pero solamente aspiro a una cosa, y es a que se llegue a un consenso sin guerra civil. Es que las autoridades entiendan que si van a guerra van a perder muchas vidas, y sobre todo para evitar cualquier tipo de invasión a la que nosotros no estamos de acuerdo tampoco. Yo entiendo que debe ser algo interno para que se pueda lograr el derecho de la mayoría, lo que sea. El derecho de la mayoría, que si es la mayoría y ahí van a elecciones y realmente, porque ahora en las elecciones fue un 45% lo que se votó. Una alta abstención. Eso te está diciendo, ya ahí hay un mensaje de parte del pueblo venezolano. Pero señores, vamos a ir a ver los resúmenes, las nacionales, provinciales, deportes internacionales, aquí en Despierta RD, porque luego empezamos ya con el bloque de las entrevistas. Hoy compartimos con uno de los miembros del Instituto Duartiano, Wilson Gómez estará con nosotros, y también el artista plástico Miguel Núñez, que nos presenta el perfil humano a través del arte, de la pintura del patricio Juan Pablo Duarte en esta entrega especial de Despierta RD, con motivo de que mañana se conmemora, se celebra el 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Vamos a ver los resúmenes y regresamos en breve. Hoy es viernes y mañana se celebran los 206 años del natalicio del fundador de la patria, Juan Pablo Duarte. Y por eso iniciamos este resumen de noticias nacionales con la situación que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Y es que ante el pleno respaldo dado por la República Dominicana en la Organización de Estados Americanos al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, el embajador de Venezuela en República Dominicana aseguró que respeta la posición asumida por el gobierno dominicano. República Dominicana demanda que a través del diálogo todos los sectores y actores políticos venezolanos se reconcilien y celebren elecciones democráticas. Se ha querido de alguna u otra forma deslegitimar el gobierno nacional y en ese contexto podemos decir que esa legitimidad está respaldada y sustentada en lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de 1999. Los venezolanos residentes en el país dicen que la decisión del líder del parlamento de esa nación aviva sus esperanzas en que Venezuela volverá a renacer económicamente. Mientras que el presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo, Felucho Jiménez, dijo este jueves que están en negociación con la empresa venezolana PDVSA para comprar las acciones que tienen en la refinería. Felucho Jiménez manifestó que en los próximos días llegará una comisión de la empresa petrolera a República Dominicana para ultimar los detalles de la negociación. El funcionario habló en San Cristóbal al dejar inaugurado un parque infantil en el que estuvo acompañado del embajador de Venezuela en la República Dominicana. Cambiamos bruscamente de tema. Y es que el Servicio Nacional de Salud informó que fue negativo el resultado de la prueba de laboratorio enviada al Centro del Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, realizada a la joven de 17 años, ingresada el pasado lunes al Hospital Robert Reed Cabral con síntomas sospechosos de rabia humana.
El centro de salud evaluará ahora desde el área de salud mental las afecciones que presenta la paciente procedente de Pedernales para determinar un diagnóstico. En este caso podríamos hablar de un cuadro psicótico, un cuadro psicológico, de depresión y ese tipo de cosas, o psicótico propiamente dicho. La dirección del Robert Reed Cabral explicó que no se detectó ácido nucleico del virus de la rabia en la muestra de saliva y la biopsia de la piel de la nuca realizada a la menor. Pasamos a la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que levantó la tregua que tenía al gobierno desde mayo pasado y reinició su plan de lucha. Los maestros explican que el presidente Danilo Medina incumplió con las promesas hechas a ese gremio, como el aumento de presupuesto y reunirse con los directivos de la UAS para tratar los temas graves de la academia. Estamos haciendo un llamado al presidente de la República y a la rectora magnífica, doctora Emma Polanco, para que den respuestas urgentes a los puntos contenidos en las resoluciones mencionadas y a la promesa realizada por el presidente personalmente. De lo contrario, estaremos convocando al Consejo Superior de Directiva y a la Asamblea General, si fuese necesario, para trazar las acciones de lucha que deben de llevarnos a obtener nuestras reivindicaciones. Entre los puntos pendientes, FAPRO-UAS citó el aumento salarial de los docentes, reducción de la cantidad de estudiantes por sección, incremento de los viáticos y otros. En tanto que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia aplazó para hoy la continuación de la acusación a los imputados del caso Odebrecht. Este jueves leyó las acusaciones a Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa. Hoy continúan con Andrés Bautista, Conrad Vitaluga, Jesús Vázquez y Tommy Galán. Finalmente, la Oficina Nacional de Meteorología vaticina que para hoy las temperaturas estarán frescas, especialmente en la noche y la madrugada. Se prevén que los valores mínimos comprendidos de temperatura estarán entre los 18 y 20 grados Celsius. Recuerde que este fin de semana inicia el mes de la patria. Julio Caraballo, Despierta RD. Una explosión del Larimar en la mina de Barahona dejó 4 mineros quemados. Las víctimas fueron identificadas como Luis Alejandro Rubio López, de 27 años, Elías Cueva Rubio, de 21, Andrés Rubio López, de 26, y un haitiano solo conocido como Francisco, de unos 30 años. Los obreros extraían la piedra semipreciosa del Larimar, ubicada en las Filipinas del municipio costero de La Ciénaga, cuando resultaron quemados en casi todo el cuerpo. De inmediato fueron asistidos en un centro de salud de la zona. Un muerto y varios heridos es el resultado de un accidente registrado en la carretera Padre Villini del barrio La Curva en San José de Ocoa. El choque se produjo cuando una jipeta Kia impactó a varias personas que estaban sentadas en la acera de una panadería del sector. Según informes, el occiso fue identificado como Oliver Alexander Batista Alfandi, de 20 años, mientras que uno de los heridos fue identificado como Julio Mingetti, de 21, quien fue enviado al hospital Nuestra Señora de Regla de Baní. La policía informó que el conductor del vehículo, Salvador Alberto Díaz, quien salió ileso junto a su acompañante, fue apresado y puesto a disposición de la justicia para los fines correspondientes. Y más accidentes de tránsito, constituido como la principal causa de muerte en República Dominicana. 3 heridos al volcarse un camión que transportaba frutos en Pedernales. Los afectados fueron atendidos en un centro de salud al resultar con leves lesiones. Hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad. Familiares y amigos de comerciantes piñeros del municipio de Cotuí, que fueron asesinados el 25 de octubre del 2018, hicieron un llamado a las autoridades para que los responsables del crimen sean apresados.
Durante una rueda de prensa en la residencia de Daniela Sánchez Esteves, hermana de uno de los occisos, exigieron que se haga justicia. Mi hermano y su acompañante estaban vendiendo 2 camionetas de piña y sin mediar palabra entraron a balazo, acribillaron a todo el mundo y cobardemente hoy se tapan con este informe y con la poca decisión y la poca valentía que tiene la licenciada Rosalba Ramos, fiscal de distrito, que hasta la fecha no ha presentado ni apresado los responsables de esta masacre. Lo que nosotros esperamos es que el honorable señor presidente de la República, que bastantes veces ha venido aquí a la provincia de Sánchez Ramírez y sabe que esta es una provincia de hombres y mujeres trabajadores y serios, haga justicia. Tiene la oportunidad que para el 27 de febrero ahora, especialmente ya a la familia o antes, tengan la noticia, la información de que están en el banquillo los acusados, aquellos criminales. Según reportes del corresponsal Raúl Moreno Cárdenas, los familiares de Sánchez Esteves expresaron que la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, no tiene interés en ejecutar la orden de arresto en contra de los que mataron a los piñeros en el Mercado Nuevo de Santo Domingo. En las provinciales de Despierta RD, Yulisa Reyes. Países del continente americano expresaron este jueves en la Organización de Estados Americanos su pleno respaldo al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, y pidieron que se garantice su seguridad y la de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora. La declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la OEA, fue respaldada por 16 de los 34 países que son miembros activos del organismo, entre ellos Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú, mientras que República Dominicana tampoco reconoció de manera formal un gobierno de Guaidó. Seguimos en el tema, ya que suman al menos 26 los muertos en medio de las protestas escenificadas en Venezuela, según informó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La entidad detalló que la capital de Caracas registró el mayor número de muertos con 7. Los demás casos ocurrieron en los estados de Bolívar, Portuguesa, Táchira, Barinas, Amazonas, Monagas y Yaracuy. El vicepresidente brasileño Hamilton Moura firmó un decreto publicado este jueves en el que amplió el número de funcionarios autorizados para clasificar como ultrasecretos datos públicos, lo que ha causado cierto revuelo en el país suramericano. Moura, quien lleva las riendas del país mientras el presidente Jair Bolsonaro se encuentra en Davos, rubricó el decreto que modifica algunas reglas para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información al permitir que trabajadores, comisionados y dirigentes de organismos y empresas públicas, entre otros, puedan determinar el sigilo de datos con el grado de protección de ultrasecreto. La cifra de muertos debido a la explosión en una toma clandestina de hidrocarburos en el estado mexicano de Hidalgo pasó de 96 a 100 personas en las últimas horas, informaron las autoridades locales. Según información del Instituto Mexicano de Seguro Social, durante las primeras horas de este jueves, 4 personas que eran atendidas en un hospital del estado mexicano murieron y se unen así a la cifra de decesos por este hecho que ha llenado de luto a toda la nación norteamericana. Para Despierta RD, Ronnie de la Rosa. Muchísimas gracias y muy buenos días a los amigos televidentes de Despierta RD. ¡Feliz viernes! Hay que hablar de la Serie del Caribe y lo que es la celebración de las estrellas orientales como los nuevos campeones del béisbol otoño-invernal dominicano. Pues el equipo dominicano, valga la redundancia, ya está prácticamente conformado porque Eric Almonte, quien es el presidente de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales, tiene a su cargo lo que es ya la selección de jugadores y también lo que podrían reforzar el equipo dominicano. Hace unos días conversamos con él y todos los jugadores se le ha tratado de diligenciar lo que es su visa para poder viajar a Venezuela. Y hablando de Venezuela, la situación política que vive el país tiene en jaque mate el montaje de la edición del 2019. Con estas informaciones y otras más, damos inicio a la sesión de deportes. El
montaje de la edición del 2019 de la Serie del Caribe del 2 al 8 de febrero está en duda hasta este jueves, ya que la misma será realizada en Barquisimeto, Venezuela, por la gran tensión política que vive el país suramericano. El dominicano Juan Francisco Puello Herrera, presidente de la Confederación del Béisbol del Caribe, entidad que organiza el evento, declaró que están en conferencia telefónica permanente con los presidentes de las ligas regionales de México, Puerto Rico y República Dominicana. Cuba, que funge como invitado para analizar la situación que vive el país anfitrión. Las Grandes Ligas ha propuesto regresar a la lista de incapacitados de 15 días y aumentar el tiempo que los jugadores con opción a elección deben pasar en las ligas menores, dijo una fuente a Prensa Asociada este jueves. La medida comenzaría a ser aplicada desde la temporada del 2019, que dará inicio en marzo. Los movimientos tienen como objetivo reducir el uso de lanzadores relevistas y reactivar la ofensiva. El béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer este jueves el tope de la lista de los mejores 10 prospectos de la tercera base y el mismo del año pasado, encabezado por el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto. Los Dodgers de Los Ángeles llegaron a un acuerdo con el agente libre A.J. Pollock por 4 años y $55 millones, informó este jueves la MLB Network. El jardinero batió en el 2018 .257 con 21 cuadrangulares y 65 remolcadas con los Cascabeles de Arizona, equipo que permaneció durante 7 campañas. La policía británica anunció este jueves que abandonó la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido hace 3 días cuando viajaba hacia Cádiz en una avioneta, puesto que la esperanza de hallarlo provocó el desconsuelo en sus familiares. El escolta de Indiana Pacers, Víctor Oladipo, sufrió ruptura del tendón del cuádriceps de la rodilla derecha y estará fuera por lo que resta de temporada, anunció el equipo este jueves. Una resonancia magnética tomada reveló la lesión y será sometido a una cirugía en una fecha aún no determinada. No se ha hablado oficialmente de una suspensión de la Serie del Caribe. Como escucharon, se va a realizar a partir del día 2 de febrero en Barquisimeto. Y si de ocurrir la suspensión de la misma o no el montaje de dicho evento, las Estrellas Orientales no podrán participar y estarían en los libros de récord como el país que ha participado o equipo que representa a un país que ha ganado y no puede representarlo. Dicho esto, porque las Estrellas Orientales ganaron su último campeonato, claro está, antes del 2018-2019, fue en 1967-68, lo que implica que la República Dominicana comenzó a formar parte de la Confederación de Béisbol del Caribe a partir de 1970. También sería un hecho histórico para los paquidermos. Así concluyo mi intervención en el día de hoy y muy buenos días. Gracias por continuar en sintonía con Despierta RD y gracias a ti, Natacha, por ese resumen de los deportes, las informaciones que son noticias hasta este momento. Nosotros continuamos aquí en este lugar, este sacrosanto santuario de la dominicanidad y ahora en compañía del vicepresidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, a quien les damos la bienvenida aquí a Despierta RD. Muchas gracias, es un honor estar aquí y en nombre del Instituto Duartiano expresamos nuestro agradecimiento a este espacio por el hecho de pensar en la patria y venir aquí al pie de este monumento y aquí donde reposan las cenizas de los padres fundadores y donde se produjeron acontecimientos tan importantes como la proclamación de la independencia nacional. Así mismo es. De verdad que se agradece este esfuerzo y le felicitamos por esta producción. Don Wilson, entrando ya en materia, la pregunta casi obligada es, todo este tiempo, 206 años del nacimiento de Duarte, el tanto tiempo de la independencia, ¿se ha diluido el sentir del dominicano, de ese dominicanismo que quiso impregnar ese ideal de Duarte, se ha diluido con el tiempo en la población dominicana? Mire, yo pienso que ha habido momentos donde el sentimiento patriótico colectivo ha disminuido como consecuencia del descuido de la autoridad en lo que tiene que ver con la enseñanza en las escuelas de los valores cívicos y patrióticos.
En la medida en que la autoridad se descuida con esas cosas, se produce ese tipo de afectación, para decir de alguna manera. Lo cierto es que, sin embargo, el pueblo dominicano en sentido general siempre ha mantenido en alto el ideal patriótico y valora la figura de Duarte, la figura de sus discípulos y compañeros de lucha, y todas las veces que la libertad, que la soberanía, que la independencia nacional han estado peligrando, el pueblo dominicano se ha levantado en proporción a las circunstancias y ha hecho la defensa. Por eso es que Duarte sembró en suelo fértil, y fue él y sus compañeros trinitarios y febreristas, por supuesto, pensamiento y actitud asumida también por los restauradores. Ellos todos hicieron defensa permanente de esa conquista libertaria. Y después de proclamada la independencia, esa noche gloriosa en este lugar de febrero del 44, todas las luchas que se produjeron a seguida, que fue de inmediato, porque ya a los 20 días de proclamada la independencia ya había un esfuerzo de Haití por asumir el control nueva vez del territorio, 20 días después, y ahí fue que se libró la batalla del 19 de marzo, y así 12 años de lucha. Por tanto, los dominicanos en sentido general mantienen ese sentimiento. Ahora, ¿qué pasa? En las nuevas generaciones siempre hay que avivar la llama patriótica. La propia Constitución de la República manda a que la autoridad enseñe no solo la Constitución de la República, sino también los valores patrios, los valores cívicos. Y el constituyente en el texto supremo dice que se procura con ello la obtención, la consecución de un ciudadano comprometido con la paz. ¿En qué medida conseguimos nosotros, buenos ciudadanos, y mejorar el entorno de vida del dominicano con la educación, con la formación cívica, con la siembra en la conciencia, en el corazón y en la mente de cada dominicano, de ese compromiso? Y eso evitaría violencia, evitaría el desorden social, evitaría la inconducta. Sí. Porque ese pensamiento de Duarte que tenemos que enseñar, porque Duarte es un referente obligado, referente por su honestidad. Sí. Porque fue él que dio el ejemplo cuando fue llamado intempestivamente, de manera repentina, ¿verdad?, con sus tropas que estaba comandando adjunto con Santana en Sabanagüey y Baní. Y cuando él entra en contradicción con Santana, porque él entiende que hay que atacar a las fuerzas haitianas que estaban hostilizando a los dominicanos en Asua, y más de una vez le plantea la necesidad de una ofensiva y Santana hace caso omiso, Duarte se dirige a la Junta Central Gubernativa a los fines de que sepan lo que está pasando y que le autoricen a él a asumir la ofensiva. La respuesta de la Junta Central es llamarlo con sus hombres a Santo Domingo. Y cuando él regresa, que es lo importante, trae un informe respecto de 173 pesos de 1.000 que le entregaron, que había gastado. Era un dinero importante en la época. Primero en rendir cuentas, se puede decir, ¿no? Perfecto, y rinde cuenta exactamente cómo gasta cada centavo y devuelve a la Junta Central Gubernativa, es decir, al fisco, podemos decir hoy, los restantes 827 pesos. ¿Qué significa eso? Una conducta ejemplar, ¿verdad? Y el hombre público o el que está en una actividad privada que maneja recursos ajenos tiene ahí un ejemplo de cómo se debe conducir, ¿verdad?, una persona que maneja intereses ajenos. ¿Deberían copiar los funcionarios de ahora el actuar de Duarte? Claro, es que es un referente. Duarte es un referente en ese orden y también es un referente no solo en su honestidad personal, en su integridad, en su entrega a favor de la patria, en su compromiso con el futuro, ¿verdad?, y además su concepción como hombre de Estado.
Y para esas personas que se han dedicado a desmeritar, si se quiere, al patricio Juan Pablo Duarte, diciendo que era un hombre sin carácter, que en cuanto se armó la de Troya, la guerra, decidió abandonar el país, que se fue para Venezuela y que dejó que todo corra a su suerte. ¿Qué tiene que decir el Instituto Duartiano sobre esa mala fama, si se quiere, que se le da a la juventud? Porque muchas personas dicen, no, eso, o dicen también que era que Mella estaba borracho y que por eso fue que se disparó el trabucazo. Mire, han distorsionado un poco la historia. ¿Qué se puede decir al respecto? Siempre se ha pretendido restarle méritos a esos prohombres de la República. Óigame, pero Juan Pablo Duarte fue un hombre formado que precisamente el éxito de su estrategia, de sus ideas y de su acción fue precisamente su entereza, su rectitud de conciencia, de modo y manera que él se preparó en todos los órdenes. Mucha gente desconoce que Duarte hizo carrera militar, que entró y se preparó en la propia Guardia Nacional Haitiana, donde ingresó como cabo y salió como coronel, como un alto oficial. Y Duarte comandó aquí, en Santo Domingo, y como les dije a ustedes, estuvo comandando tropas en Baní. Era un hombre preparado en todos los órdenes y además una persona de carácter. Y además de todo eso, un hombre con determinación. Duarte asume la Sociedad Patriótica La Trinitaria, no como una entidad simplemente cívica. Ahí había hombres de armas, ahí había un ejército secreto. Duarte fue el comandante en jefe de la futura república y director de la revolución. Ese fue todo un proceso. El gestor también. Exacto, fue un proceso de concienciación, pero además, recuerde que cuando Duarte regresa de su viaje a Europa, de formación y de preparación, él no solo trajo libros sobre filosofía, sobre historia, sobre derechos romanos, no. Él también trajo libros que trataban sobre el uso de las tres armas. Trajo libros sobre el esgrima, que era un recurso de guerra, no como hoy que es un deporte, la cuestión de la espada. Además, un libro sobre la táctica de artillería, lo que significa que él sabía qué venía, pero señores, Duarte después de estar 20 años por allá, por Venezuela, en 1864, cuando él se entera que fue conculcada la libertad y la independencia de los dominicanos, cuando Santana convirtió la República en una provincia de ultramar de España, Duarte vende propiedades, procura recursos, viene eludiendo persecuciones por la mar o por el mar, desembarca en Montecristi y se presenta allá en Guayubín ante el gobierno en armas de la República. Dos preguntitas antes de... Y él quería, perdóneme, nada más para concluir, él quería realmente asumir la defensa nacional. ¿Usted cree que un hombre que no tenga carácter, determinación y coraje va a venir de un lugar lejano a asumir la defensa de su patria exponiendo su vida cuando ya tenía todos esos años? Porque estamos hablando de 1864, cuando Duarte ya tiene 51 años. ¿Cuál sería la respuesta de Duarte a la situación actual con el pueblo haitiano, con esta injerencia que hay de algunos países de que quieren que nosotros asumamos como país esta situación que tiene el pueblo haitiano y la migración también? Mire, Duarte se proclamó muy claramente, usted sabe que él redactó puño y letra, documento original que está en el Instituto Duartiano, entre sus piezas de museo, un proyecto de ley fundamental o constitución, se conoce como Constitución de Duarte. Ahí Duarte, en más de un artículo, se refiere a la importancia de la soberanía, pero además Duarte se proclama en ese proyecto de constitución como un hombre aferrado al principio de legalidad, y en el artículo 1 dice que gobernantes y gobernados tienen que asumir la responsabilidad de cumplir con la ley y hacerla cumplir. Duarte fue un abanderado del cumplimiento de la ley y efectivamente él procuró en todo momento hacer cumplimiento de la ley. Él, en sus comunicaciones dirigidas y en su ideario duartiano, tiene uno que dice que el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, de lo contrario no tenemos o no tendremos ni libertad
ni independencia, ni soberanía nacional. Y ya para finalizar, 2 preguntas en uno. ¿Cómo está la Casa Museo donde nació Juan Pablo Duarte? ¿Y cuáles son las actividades que tiene el Instituto Duartiano a propósito de que mañana se cumplen 206 años del natalicio del patricio? Bueno, tenemos la Casa de los Duarte, ¿verdad? Tenemos el Museo de Duarte, es remozado, como ustedes saben, con una parte que es un impresionante museo de cera. Centenares de estudiantes concurren diariamente allí, la casa está abierta y por supuesto en este día natalicio del padre fundador tendremos como siempre la misa en la catedral a las 9 de la mañana de este día 26. Tendremos además el enestamiento de la bandera nacional a las 8 de la mañana, bien temprano. Luego tendremos una ofrenda floral en la estatua que está destacada en el Parque Duarte y tendremos el desfile por la zona intramuros, por la parte colonial y hasta llegar a este lugar para hacer una ofrenda también, lo que significa que hay previstas actividades. Muchas. Y en todo el país, los centros duartianos, en el extranjero, las filiales duartianas tienen también actividades, lo que significa que hay un movimiento y ese movimiento nosotros lo mantenemos durante todo el año. Se realza en ocasión de la fecha, pero no hay duda de que es un trabajo permanente de difusión del pensamiento de Duarte a través de libros, a través de folletos, a través de afiches, a través de retratos y a través de recorridos inclusive por la frontera, banderizando, porque también es un propósito nuestro que los dominicanos exhiban el lienzo nacional en ocasión de la fecha patria. Gracias al señor Wilson Gómez por estar con nosotros aquí compartiendo en Despierta RD en esta conmemoración, en esta víspera del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Nosotros vamos a una pausa y seguimos con más aquí en Despierta RD. Envíenos sus denuncias o informaciones a despiertard13@gmail.com o contáctenos al 829-254-2238.